una dinámica mandibular, que es importante que la estudie, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es importante estudiar la dinámica mandibular. Y bueno, porque la definición decía que las piezas dentarias anteriores eran las responsables del no contacto de las posteriores en la dinámica mandibular. Entonces van a ver que hay músculos que intervienen en la apertura y van a haber músculos que intervienen en el cierre. Yo no se los voy a ir puntuando dónde están las inserciones de cada una, pero sí les voy a mostrar este video, que ya lo vieron, que es importante que lo entiendan y lo refresquen. Movimiento de apertura. Vamos a ir analizando esto juntos y a partir de ahora vamos a ir hablando un poco más. Cuando abre paciente, se contraen los músculos supraioideos, perfecto. Un paciente que es totalmente dentado. Estos videos los trajo Silvina, son muy útiles, miren. Movimiento de apertura. Rotación pura, a expensas del compartimento infradiscal. No hubo ninguna traslación de esa articulación. ¿Vieron que solo rotó? Hasta el 100 punto. Muy bien, rotación pura. Y ahora, a expensas del compartimento supradiscal, rototraslación. Se trasladó el cóndilo mandibular. Si se traslada el cóndilo mandibular, el disco la acompaña. Eso es claro. Están actuando los músculos supraioideos. Muy bien. Esto lo sabemos, chicos. Y ahora a la inversa. Empieza a actuar pterígono interno, macetero, y viene el cierre mandibular. Muy bien. Cuando cerró, hubo contención en el cierre. Perfecto. Esa contención en el cierre tiene que tener ciertos parámetros que vamos a hablar dentro de un rato. Tiene que darse dentro de cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque los músculos son muy fuertes. Por eso es que la contención en el cierre se la damos a las piezas dentarias posteriores. Ya vamos a ir viendo esto. Otro videíto, no tiene mucho sentido, esto ya lo vimos antes. Entonces, si queremos, y ya pueden ir pensando un poco más, la posición de reposo se produce cuando los músculos del cierre presentan un tono que compensa la fuerza de la gravedad. Hasta la posición de reposo se da un movimiento de rotación pura. Movimiento de rotación pura que se da a expensas del compartimento infradiscal, es decir, no se movió el cóndilo. El cóndilo mandibular, ¿no? ¿Se entiende? No se movió. Sigue en esa posición centrada en la cavidad glenoidea. Perfecto, ya se entendió. Voy a seguir adelante. ¿Sí? Esto no voy a entrar, es bastante complicado, pero para que ustedes entiendan, chicos, la importancia de esto, si yo quiero tomar un registro con las laminillas de Long, como vieron, ustedes van a querer que el cóndilo se encuentre centrado en la cavidad glenoidea. Si ustedes ponen muchísimas laminillas de Long, el cóndilo y la apertura bucal es más de 1.2 milímetros, el cóndilo se va a rototrasladar. Si se rototraslada, salió de la cavidad glenoidea. Y la posición que están registrando no les va a servir para tomar un registro centrado. Si ustedes quieren tomar un registro centrado, donde el cóndilo esté correctamente en la cavidad glenoidea, ustedes necesitan no pasarse de la posición de reposo. Necesitan que el cóndilo o que la apertura sea a expensas del compartimento infradiscal. Y lo mismo acá. Cuando ustedes hacen un ajuste oclusal, miren esto. Están tratando de que haya un movimiento de rotación pura, que esté correctamente centrada la mandíbula. ¿Se entiende? No quiero pasarme la posición de reposo, quiero un cóndilo que esté correctamente centrado en la cavidad glenoidea, quiero solo el movimiento de rotación pura a expensas del compartimento infradiscal. Muy bien. El movimiento de propulsión. Ahora vamos a detenernos un segundo y vamos a ver las dudas que tienen. Insisto, esta es una clase que va a ir evacuando dudas a medida que va pasando. Tenemos un movimiento de... Esta es la parte más aburrida, chicos, se lo tengo que decir, porque no podemos arrancar por la parte divertida. El movimiento de propulsión está producido por la contracción bilateral de los haces inferiores y ostibiales externos. Acá tenemos el movimiento de propulsión, esto ya lo vieron. Punto de acoplamiento,
ángulo es oclusivo y borde a borde. ¿Qué está ocurriendo? Tiran los haces inferiores a los tiroides externos, se genera la desoclusión, el no contacto de las piezas dentarias posteriores, funciona el sistema. Perfecto, lo entendimos todos. Es lo que estábamos esperando. Movimiento de propulsión, muy interesante, ningún problema. A esto le llamamos fenómeno de Christensen. ¿Y por qué tenemos rodetes? Bueno, porque la oclusión la estudiaron antes, con rodetes, esta gente vieja, a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué estudiaba esta gente? Estudió el fenómeno de Christensen, que es ese ángulo o ese triángulo de base posterior que genera contacto adelante y no contacto posterior, que a nosotros, los natólogos, los que nos gusta la oclusión mutuamente protegida, nos parece lógico, pero a los del piso 6, una oclusión balanceada, ¿qué hacen? Dicen, ok, está el fenómeno de Christensen, yo voy al segundo molar inferior, inclinarlo, sacarlo de plano, así cuando hay una propulsión, el segundo molar toca. ¿Se entiende, chicos? Es decir, para contrarrestar el fenómeno de Christensen, que es lo que estudiaban antes, sacaban el segundo molar. Entonces, ¿qué hacían? No querían una oclusión mutuamente protegida, querían una oclusión balanceada posterior. Lo voy a aclarar más adelante. Solamente para que ya entiendan por qué aparecen rodetes en esta imagen. Miren este video, este es el paciente adelante. Fenómeno de Christensen. Punto de acoplamiento, ángulo desoclusivo y miren. Funciona el sistema. Muy bien, desoclusión. Esta es la misma boca cuando arrancamos que no funcionaba bien. Movimiento de intrusión, la lateralidad. Se contrae el haz inferior del pteriodeo externo contralateral. Voy a hablar un ratito del movimiento de lateralidad, es importante entenderlo. Cuando hago un movimiento de lateralidad, si voy hacia el lado derecha, se contrae el haz inferior del pteriodeo externo izquierdo. ¿Sí? Hay un movimiento que se llama de medio-otrusión y un movimiento que se llama de laterotrusión. El de medio-otrusión es el movimiento hacia la línea media. A ese cóndilo se lo llama orbitante o de no trabajo, o cóndilo de traslación, porque se traslada mucho. El otro, el que se va hacia el lateral, hacia afuera, no hacia el medio, se lo va a llamar de trabajo o de rototraslación. Y acá me podrían decir, pero Jordi, no entiendo por qué se llama de trabajo. A ver, explícamelo más. Bueno, si yo te lo explico más. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos comés y agarrás un pedazo de comida, vos masticás de un lado, si no masticás de los dos lados al mismo tiempo. Entonces vos masticás el bolo alimentario así. El lado que masticás es el lado de trabajo. Cuando vos estás masticando la comida, se está generando un movimiento de lateralidad. Es decir, de un lado, cúspide con cúspide van cortando, ¿sí? Del otro lado, se viene hacia la línea media para permitir que cúspide con cúspide corte. Del lado que cortan las cúspides es el de trabajo, ¿sí? Es el que hace el movimiento de trabajo. Ah, muy bien. Lo que pasa es que arrancamos de la función para poder explicarles a ustedes todo esto. Entonces, ¿cuándo como? No como de los dos lados al mismo tiempo, como de un lado solo. Del lado que estoy comiendo es el lado de trabajo. Del lado que estoy comiendo se está llevando adelante un movimiento de lateralidad. Del lado que como es el lado donde cortan las cúspides. Es el lado de laterotrusión. Por ende ese cóndilo se lo va a llamar cóndilo de trabajo. Es el lado que está trabajando de la mandíbula, que está masticando el alimento. El otro es el de no trabajo. Para que un lado pueda trabajar, el otro tiene que rototrasladarse hacia abajo, adelante y adentro. Voy a avanzar en esto y voy a hacer más claro más adelante. Acá tenemos el videito. Entonces, cuando como, el lado izquierdo de la pantalla es el que está comiendo, el lado derecho de la pantalla es el que está acompañando. Del lado izquierdo de la pantalla se pone cúspide con cúspide, del lado derecho de la pantalla se separan las cúspides. Del lado izquierdo de la pantalla, el cóndilo va trabajando, ¿sí? Del lado allá, el cóndilo va hacia abajo, adelante, adentro, y se empiezan a separar cada vez más las cúspides.
Del lado izquierdo de la pantalla, movimiento de laterotrusión. Del lado derecho de la pantalla, movimiento de mediotrusión. Veamos un poquito. Ahora no vamos a hablar de cuando como con el alimento. Vamos a verlo en movimientos bordeantes. Voy a hacer una lateralidad hacia el lado derecho, ¿sí? Póngase como si fuera el paciente. Entonces, tengo un cóndilo que va hacia abajo, adelante, adentro, y tengo otro que se pone borde a borde. ¿Sí? Muy bien. Hay un lado que tengo canino con canino y otro lado que tengo separación total y máxima de los caninos. Bien. Estuve yéndome hacia la derecha del paciente, el lado de trabajo es el lado derecho, el lado de no trabajo, lado izquierdo. Bien. Vamos de nuevo. Voy a seguir las aplicaciones. El lado de no trabajo, abajo, adelante, adentro, movimiento de Bennett progresivo. El lado izquierdo hace un movimiento de laterotrusión, se va hacia afuera y después veremos hacia dónde. El lado izquierdo de este paciente hace el movimiento de mediotrusión. Ese movimiento de mediotrusión se llama Bennett progresivo, sencillamente. Ahora bien, así como Christensen con sus rodetes dijo, cuando la mandíbula propulsa se genera un triángulo de base posterior, Luche dijo, mirá, cuando el canino y el canino se ponen borde a borde, se genera un triángulo de base posterior hacia el lado de no trabajo, hacia el lado que va hacia el medio. ¿Sí? Nada. Por eso vienen los rodetes. Los rodetes vienen de hace muchos años. Los rodetes tienen que ver con esto. Hago el movimiento de lateralidad, lateralidad hacia el lado derecho, y se genera un triángulo a base izquierda. ¿Sí? El vértice está ahí en el canino y la separación más amplia está del lado contrario. El vértice está en el lado de trabajo, la separación está en el lado de no trabajo. Lado de no trabajo, cóndilo de no trabajo, hace un movimiento de mediotrusión llamado movimiento de Bennett progresivo, y el otro lado hace un movimiento de laterotrusión. Bien, clarísimo. Movimiento de Bennett progresivo, se llama así al movimiento de descenso y adelantamiento del cóndilo orbitante, guión no trabajo. Ya saben por qué es el de no trabajo. El de no trabajo no tiene nada que ver con estos movimientos, tiene que ver con cuando nosotros comemos y cómo realizamos el bolo alimenticio. ¿Sí? Cuando va hacia abajo, adelante y adentro, sigue la inclinación de la cara interna de la cavidad glenoidea. Puede existir un movimiento de Bennett inmediato y puede que no exista un movimiento de Bennett inmediato. No es importante, no tenemos que detenernos en este punto, no hay que volverse loco en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de Bennett existe aún cuando no haya un movimiento de Bennett inmediato. Entonces, vamos a estudiar el movimiento de Bennett y vamos a aprender bien el movimiento de Bennett. Porque el Bennett inmediato no tiene sentido estudiarlo ni aprenderlo. Bien. El ángulo de Bennett nos va a servir y es un ángulo que se mide en grados. ¿Qué pasa? Es una media angular que pasa entre un plano parasagital y el polo interno del cóndilo de no trabajo. El cóndilo de trabajo, de acuerdo a para dónde se rototraslade, puede realizar diferentes movimientos que lo vamos a ver más adelante. Si cuando hace el movimiento de laterotrusión se va hacia adelante, vamos a decir que hace una lateroprotrusión. ¿Sí? Si se va hacia atrás, hace una lateroretrusión. Si se va hacia abajo, hace una laterodetrusión. Si se va hacia arriba, hace una laterosurtrusión. Lo más importante, chicos, es que ustedes entiendan que si hay un cóndilo que se va hacia abajo, adelante y adentro, que es el cóndilo de no trabajo, el cóndilo de trabajo se tiene que ir para afuera, porque el otro va para adentro, y para algún lado más. No puede solo irse para afuera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las ATMs están unidas. Es solo una mandíbula con dos cóndilos. Dicho esto, sigamos avanzando. Un poco de los pantógrafos que lo vamos a dar más adelante, un poco de pantógrafos y el bicusporio de Pacel, que en síntesis resume toda la dinámica mandibular.
para ir viendo el tema, vamos a ir viendo qué nos resume el bicupodio. Puedo tener un movimiento de apertura, ya lo vimos, esto lo vamos a ver varias veces. Puedo cerrar e ir a un lado, puedo volver a la zona central, voy a centric occlusion, a la oclusión céntrica, hago una lateralidad para un lado, después puedo abrir. Me dice poco esto, salvo que me va a permitir para algunos casos utilizarlo para tomar registros. De esto puedo sacar, del bicuspoideo puedo sacar que existen 2 o 3 posiciones mandibulares, que ya lo van a ver más adelante conmigo, pero lo más importante es que hay una posición de máxima intercupidación, oclusión habitual, y una posición donde los cóndilos se encuentran centrados y hay algunos contactos dentarios de oclusión en relación céntrica. Quizás lo más importante para atender de este momento es decir que hay diferentes posiciones del cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea y que esta posición va a depender de los contactos dentarios o cómo se den los contactos dentarios. Con que ustedes se graben esta imagen, ya me alcanza para empezar a cerrar la primera parte. Sil, ¿querés que hagamos una pregunta de esta primera parte? Que es bastante básica. Sí, esta parte es bastante básica y bueno, estuvieron llegando algunas preguntas esta semana y como que me fui acordando un poco de lo que decían y un alumno, creo que era de la comisión A, preguntó quiénes eran los pacientes que tenían un Bennett inmediato. En realidad no son quiénes, o sea, es algo que puede estar como no puede estar. No se vuelvan locos, como les dijo Jordi con ese tema. Es un movimiento que antecede al Bennett progresivo, que es realmente el trayecto de la mediotrusión. O Bennett progresivo. O sea, decir Bennett progresivo y decir mediotrusión es lo mismo, ¿de acuerdo? Y acuérdense que es ese movimiento que va para abajo, para adentro y para adelante. Esto acuérdense para cuando hacen los análisis de las platinas, para dónde va el movimiento. Igual viene más adelante eso. Sí, sí, sí. Y lo otro que les quería decir, ahora algo más les quería decir, pero me olvidé, me acuerdo, que cuando Jordi les hablaba de las anatomías de las piezas dentarias y de la forma de las caras oclusales y les mostraba a esos pacientes que habían perdido totalmente la anatomía de esas piezas oclusales, yo les decía que lo importante era que nosotros poder devolver esa anatomía correcta para que los contactos se den de la forma correcta para que pueda existir esa contención del cierre. Y nosotros, como les decía a él, vamos a actuar acá en los dientes. Lo que es importante es que nosotros también sepamos que siempre que nosotros actuamos a nivel de los dientes, vamos a estar produciendo modificaciones en la articulación temporomandibular. Y cuando hablamos de modificaciones en la dimensión vertical a nivel dentario, porque cuando uno suplementa todo eso que se comió el paciente de esa cara oclusal, va a aumentar la dimensión vertical, que es la distancia que puede haber entre dos puntos en las piezas dentarias, ¿de acuerdo? Cuando uno modifica, reponiendo eso que se perdió a nivel dentario, se habla a nivel dentario de una dimensión vertical anterior. También va a modificar la dimensión vertical a nivel de la articulación. Por eso también es que estudiamos la anatomía de la articulación, porque tenemos que entender que lo que nosotros hagamos a nivel dentario, lo que modifiquemos va a tener una repercusión a nivel articular. Y la dimensión vertical en las piezas dentarias es lo que se conoce como dimensión vertical anterior. Y la dimensión vertical a nivel de la articulación es dimensión vertical posterior. Esto se los aclaro porque a veces creen que la dimensión vertical anterior es en los dientes anteriores y la posterior es en los dientes posteriores. Y es una cosa que, por alguna preguntita que vino de mi comisión, generó un poco de dudas. Estaría bueno que los chicos digan, ¿querés, Jordi, si tienen alguna duda? Digamos un poco más porque es muy básico esto y ahora... Sí, creo que sí. Dale, sigamos. Dale. Entonces, como le venía diciendo, repasamos las ATMs, vimos los movimientos mandibulares y los músculos, vamos a tener que empezar a ver los dientes anteriores y los dientes posteriores. Tenemos esta definición, que es la que nos guía, que habla de contención en el cierre y de desoclusión, y que esto hace la función y es lo que nos gusta. Y entonces, ¿cómo se logra la contención en el cierre? La contención en el cierre está claro
que es la responsabilidad de las piezas dentarias posteriores. Entonces vamos a tener que empezar a estudiar las piezas dentarias posteriores. Esta es la bibliografía de consulta más habitual, los libros de Héctor y Aníbal, los que ustedes ya saben. Y entonces, cuando hablamos de las piezas dentarias posteriores, hablamos de principios básicos de la oclusión. ¿Cuáles son los principios básicos de la oclusión, chicos? Axialidad, estabilidad y no interferencia. Estas tres cosas, axialidad, estabilidad y no interferencias, ustedes se la van a pedir a las piezas dentarias posteriores. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, las piezas dentarias posteriores ya saben las características, ya lo hablamos, y ustedes se van a acordar que yo les dije hace unos minutos que tenemos cúspides fundamentales, que tienen el 60% del volumen, que se llaman fundamentales porque van por el eje de la pieza dentaria antagónica. Como van por el eje de la pieza dentaria antagónica, esa cúspide cae en la fosa central, es decir, y para decirlo bien claro, la cúspide mesiovestibular del maxilar inferior cae en la fosa central del primer molar superior. ¿Por qué? Porque son las responsables de la axialidad. Y la cúspide mesiopalatina, repito, la cúspide mesiopalatina del primer molar superior cae en la fosa central del primer molar inferior. Son fundamentales porque ocupan el 60% del volumen a nivel del ecuador dentario, ¿sí? A nivel del ecuador dentario, no a nivel de la cara oclusal. Son fundamentales porque siguen el eje de la pieza dentaria en la cual van a empotrarse, en la cual van a ocluir, y son fundamentales porque tienen una relación 2-1. La cúspide fundamental tiene contacto con otra cúspide fundamental y con otra cúspide. Las no fundamentales, por el contrario, van a tener contacto 1-1 por fuera del eje, por ende son más puntiagudas, ¿sí? Y representan el 40% del volumen. Las cúspides no fundamentales son siempre contactos A y C, nunca el B. Por eso el B es el fundamental, porque es el que garantiza la axialidad. Muy bien, dicho esto, empezamos a hablar. Me faltan un par de cosas. Entonces, analizamos esto. Principios básicos de la oclusión. La responsabilidad la tienen las piezas dentarias posteriores. Axialidad y estabilidad. ¿Cuándo es importante ser axial y estable? En el cierre mandibular. Para ser axial y estable, ¿qué necesito? Necesito que existan contactos puntiformes, simultáneos y bilaterales. Para que haya contactos puntiformes, simultáneos y bilaterales, tiene que haber niveles de oclusión. Tiene que haber niveles de oclusión cuando hacen un composite, cuando hacen un provisorio, cuando hacen una corona, sea cerámico-metálica, sea de acrílico o sea de circonio, como ustedes quieran. Si no tienen niveles de oclusión, no van a tener contactos puntiformes, no van a tener contactos simultáneos, no van a tener contactos bilaterales, no van a ser estables, no van a ser axiales. Si estamos de acuerdo en eso, seguimos avanzando. Por último, vamos a tratar de no tener interferencias. Las no interferencias son no interferencias de las piezas dentarias posteriores. La no interferencia se da en la desoclusión, en los movimientos excéntricos. La no interferencia depende de la guía anterior y de la alineación de la pieza dentaria. Acá me falta, me comí a agregarle, y va a depender de la alineación de la pieza dentaria posterior. Entonces, que la guía anterior funcione bien y que la pieza dentaria posterior tenga alineación tridimensional individual, va a generar que en la desoclusión mandibular no haya interferencias. Entonces, cuando estudiamos los principios básicos de la oclusión que refieren a las piezas dentarias posteriores, estudiamos estos tres principios. Muy bien, clarísimo. Necesitamos elevaciones y depresiones para generar contactos puntiformes entre superficies convexas y cóncavas y que esto nos lleve al tripoidismo. El tripoidismo es la figura geométrica más estable. Necesitamos esto, básicamente. Necesitamos que la punta de la fosa, la punta de la cúspide, no toque con el fondo de la fosa, sino que se generen contactos tripoides entre las superficies convexas más cercanas a esa zona. La mejor manera de descomponer las fuerzas, chicos. Acá no hay niveles de oclusión, acá hay niveles de oclusión, y acá hay contactos, bueno, en este caso no tenía el mejor papel articular, pero trata de mostrar que hay contactos puntiformes, bilaterales y simultáneos. ¿Sí? Para que esto exista, entonces el mismo paciente
Si ustedes no tienen niveles de oclusión, nunca van a tener axialidad. La estabilidad la hemos hablado un montón de veces, es recontra interesante, es lindísimo y me encanta y me voy a detener un montón en este tema. Cuando hablamos de estabilidad, vamos a hablar de estabilidad de conjunto y estabilidad individual. La estabilidad de conjunto, chicos, es mucho más fácil de entender si pensamos en la completa, si pensamos en los completistas, si ustedes tratan de pensar en lo que les vienen enseñando en el piso 6. ¿Qué les dicen en el piso 6? Y agarran y dicen, miren, bueno, nosotros necesitamos que el eje terminal de rotación sea lo más paralelo al plano oclusal. Sean lo más paralelos a el plano de oclusión. Ustedes dicen, perfecto. ¿Cómo lo logran? Y lo logramos con la figura que está en el medio. ¿Sí? En el medio, ustedes van a ver que el plano frontal es paralelo al eje terminal de rotación. A los costados, ¿qué están viendo? Y veo un eje terminal de rotación paralelo, y los planos de oclusión, ¿cómo están? Chanfleados. Y si están chanfleados, ¿qué pasa? La completa se disloca. Ok, listo. Decímelo de otra manera. Muy claro, chicos. Ustedes agarran el plano de Fox, lo apoyan en los rodetes y ¿qué van de costadito? Dicen, ok, que esté lo más paralelo posible a la cabeza. ¿Para qué? Para tratar de lograr que todo sea paralelo. ¿Entendido? Cuando ustedes usan una coronita, la estabilidad está garantizada. ¿Por qué? Porque todos los demás dientes están garantizados. Esto es sencillo. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Cuando ustedes van a hacer 14 coronas o 28 coronas y el paciente está totalmente gastado, ¿cómo logran la estabilidad de conjunto? Muy sencillo. Agarran el arco facial. ¿Y qué hacen con el arco facial? Relacionan el maxilar superior con el eje terminal de rotación. Es decir, van a tratar de que el maxilar superior quede lo más paralelo al eje terminal de rotación. Por eso usan el arco facial. Si no hacen eso bien, ¿qué va a pasar? Va a quedar una mordida que va a ser no estable, va a quedar chanfleada. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes agarran y usan su arco facial, lo colocan, están tratando de lograr eso, están logrando de tratar un eje terminal de rotación que sea lo más paralelo a un plano de oclusión. Para eso mismo usaban la línea bipupilar, porque están trazando de que todo sea plano, para que las fuerzas se transmitan lo más paralelas posibles. Espero haya sido claro este punto. La estabilidad en el plano sagital es todavía mucho más complejo de que se los muestre, me la van a tener que creer, que ¿qué es lo que dice? Que la tangente al arco de cierre tiene que ser lo más perpendicular al plano de oclusión. La tangente es un punto que toca una circunferencia, es una línea que toca en un punto una circunferencia. Es la flecha. De la flecha, exactamente. Ahora, la estabilidad de conjunto, tanto en el plano frontal como en el plano sagital, van a ser de la unión de todos los niveles de oclusión de las piezas dentarias posteriores. ¿Se entiende? Van a ser de la unión de todos esos cúspides fosas, rebordes surcos. Y entonces, ¿cómo es la estabilidad individual de una pieza dentaria si la veo en el plano frontal? Bueno, es un poco de lo que les venía diciendo. Para hacer axial, ¿qué necesito? Bueno, si yo quiero estabilidad frontal, voy a necesitar que la cúspide fundamental del maxilar superior o del maxilar inferior contacten. Y a ese contacten le llamamos punto B. Acá van a ver cómo la cúspide fundamental del maxilar inferior va por el eje, va cerca de la fosa del maxilar superior. Y lo mismo como la cúspide fundamental superior va por el eje del maxilar inferior, ¿se entiende? Por eso les dije que se llamaba fundamental. A ese contacto entre esas cúspides que tienen el 60% del volumen se le llama contacto B. Fundamentales, yo le dije que teníamos una relación 2-1, es decir, la cúspide fundamental tiene que contactar sí o sí con otra cúspide fundamental, contacto B, y con una cúspide no fundamental, contacto A. Muy bien. Entonces, si existe contacto A y contacto B,
voy a ser axial. Si existe contacto C y contacto B, voy a ser axial. Por supuesto que lo ideal es que exista contacto A, B y C. Chicos, a nadie le escapa. Lo fundamental es que las cúspides fundamentales contacten entre sí. Es difícil que las cúspides fundamentales no contacten entre sí cuando tengo punto B. Si tengo punto B, está garantizado casi la axialidad. Es difícil que haya punto B y no haya punto B y A o punto B y C. Pero lo que ustedes tienen que entender es que si no hay niveles de oclusión, no va a haber punto B. Si no hay fosas y surcos, no va a haber estabilidad. Y no va a haber estabilidad. Cuando las bocas aparecen gastadas, como el primer ejemplo que vimos, que haya cúspide fundamental, porque no hay geografía oclusal. ¿Se entiende? Si ustedes hacen un composite plano, no va a haber punto B. ¿Y entonces qué pasa, Jordi? Si yo hago un provisorio sin forma oclusal, bueno, empiezan a haber problemas, chicos. Si yo hago una pieza dentaria, una coronita, sin niveles de oclusión, y evidentemente hay un problema. ¿Qué va a pasar? Y mirá, Jordi, si tengo 27 dientes que muerden bien, el problema va a disimularse. Listo, te creí, Jordi. El problema se disimula. Ahora, ustedes no estudian oclusión y no están hoy prestando atención a mí para hacer una coronita. Ustedes quieren aprender cómo rehabilitar bocas, como el caso que les mostré al principio. Y quieren que cuando ustedes hacen una rehabilitación de 28 dientes, les dure mucho tiempo. Quieren que la boca sea estable. Quieren que las fuerzas sean axiales. Quieren que los dientes mantengan su estabilidad individual y de conjunto. ¿Verdad? Quieren que las piezas dentarias posteriores contengan en el cierre las anteriores. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por ahora aprenden esto. Que las cúspides fundamentales tienen que tener el 60% del volumen. Que las cúspides fundamentales tienen que ir en el centro del maxilar antragónico o de la pieza dentaria antagónica. Que tiene que existir el punto B y, de ser ideal, el punto A, B y el C. Ustedes saben, y ahora me van entendiendo, que si no tocan las cúspides fundamentales, es decir, si no hay punto B, va a haber inestabilidad en el plano frontal. Y que esa inestabilidad se va a traducir en que las piezas dentarias se muevan. ¿Cómo se van a mover, Jordi? Claro, se mueven. ¿Para dónde? Bueno, si no está el punto B, se mueven las superiores para vestibular y las inferiores para lingual. ¿Hasta cuándo se mueven, Jordi? Hasta que aparece el punto B. ¿Por qué? Porque el punto B es el que garantiza la axialidad, es el que garantiza la estabilidad. ¿Se entiende? Entonces, muy bien. Esto que parece una tontería, deja de ser una tontería. ¿Por qué? Porque si ustedes le hacen a un paciente 10 carillas anteriores y el primer premolar superior no tiene punto B, se va a terminar desalineando y se va a terminar esa pieza dentaria saliendo para vestibular. Y un paciente que se hizo 10 carillas con ustedes, evidentemente le va a venir a reclamar: che, mirá, este diente se salió para afuera. Perdió su alineación individual y alteró la alineación de conjunto. Cuando hacen 10 carillas, van a tratar de chequear eso. Van a tratar de chequear que la pieza dentaria esté correctamente estable. Muy bien, con eso me alcanza. Entonces, eso habla de la estabilidad individual en el plano frontal. Espero se haya entendido. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Estabilidad individual en el plano frontal. Muy bien. Para que exista, necesito niveles de oclusión. Si no hay niveles de oclusión, no va a haber contactos puntiformes, bilaterales y simultáneos. Si no hay contactos, es imposible que haya punto B, punto A, nada. Si hay superficies planas, no hay nivel de oclusión. Todo esto que estamos haciendo pasa, chicos. Y estamos, como decía al principio yo, la alteración de los niveles de oclusión es símbolo de patología oclusal. Estamos adelante de la patología. Muy bien, entonces, la ausencia del punto B, la ausencia
de los contactos entre las cúspides fundamentales, que son fundamentales porque van por el eje de la pieza dentaria antagonista, porque ocluyen en la fosa, genera inestabilidad en el plano frontal y la inestabilidad se va a mantener, se van a mover las piezas dentarias superiores paravestibulares, inferiores paralinguales, hasta que aparezca el punto B. Alguien me puede decir, che, Jordi, ¿y si hay solo el punto B? Mirá, si hay solo el punto B, se van a mover al revés las piezas dentarias hasta que aparezca el punto A y el punto C. Por las dudas, se lo cuento. Es decir, si hay solo el punto B, las superiores se deberían mover hacia palatino, las inferiores se deberían mover hacia vestibular. Es raro que eso pase, pero la pregunta se resolvería de esa manera.